Entonces vamos a hablar puntualmente de lo que es transmisión en amplitud modulada. El concepto como tal, pues empieza básicamente considerando qué tienen que saber ustedes de la amplitud modulada, de lo que es un porcentaje de modulación, de saber hacer un análisis de una señal analógica en AM, qué se necesita para generar una AM a nivel de circuitos electrónicos, cómo es un sistema de transmisión en AM y las medidas de transmisión que ya conocemos. Entonces esto pues es un poquitico, yo digo que es de las cosas sencillas que uno tiene que saber. La primera cosa es que toda persona que comience a mirar acá el manejo de las señales tiene que entender qué es modulación, en este caso. Entonces, ¿cómo se define modulación? Yo hace unos días les había dicho a ustedes jocosamente que hablar de modulación era como hablar de un jinete y un caballo, ¿cierto? Entonces, que básicamente acá se define modulación como el proceso de introducir una señal de inteligente de baja frecuencia en una portadora de alta frecuencia. Pero ese concepto de introducir no es tan simple, ¿no? Nosotros habíamos acá ya demostrado qué es lo que se requiere para que supuestamente un sistema pueda modular una señal. Y habíamos dicho que esto parte de la funcionalidad de que se use un concepto no específicamente de una suma de señales. Entonces acá se usa el concepto de la superposición de señales, en este caso como primera medida. Como segunda medida, la disposición de esto no la hace un dispositivo completamente lineal. Tiene que ser un dispositivo que trabaje en función, en cuanto al manejo de sus curvas de corriente y voltaje de manera no lineal. Entonces, en este caso, por lo general, se manejan dos frecuencias para poder mezclar. Y la necesidad de esto es que una de ellas puntualmente a veces sea mucho más grande que la otra a nivel de magnitud en frecuencia. Entonces, para hablarlo específicamente, que ya lo hemos mencionado, el concepto no lineal de dos ondas senoidales diferentes de frecuencias no es bueno sumarlas de esa manera. Ya, pues básicamente digamos que uno lo que haría en ese sentido cuando uno suma esa clase de señales, por ejemplo ondas senoidales de más o menos igual magnitud, produce más o menos un gráfico como este que tenemos acá, en este caso. Y esto precisamente no es lo que estamos buscando. Se está buscando potencialmente es que el concepto que se está dando allí lineal, ¿cierto? Sea no lineal y que sea algo más apto para transmitirlo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues la idea como tal es que nosotros sepamos cómo vamos a propagar el espectro de una señal. Entonces, decíamos que para poder llevar a cabo este concepto, se necesita que la señal inteligente sea mezclada con la señal portadora bajo un concepto de un dispositivo no lineal. Entonces, una combinación de esas señales, así de esa manera, ustedes ya vieron que algebraicamente se puede conseguir una suma y una resta de las frecuencias, la frecuencia fundamental, unos elementos, digamos que constantes, en este caso, y proporcionalmente a esto, unos productos de las frecuencias y de los factores que están allí mezclados. Entonces, la idea como tal es que nosotros sepamos considerar dentro de esto realmente la componente en frecuencia de suma y diferencia de las frecuencias originales, en este caso. Entonces, ¿qué estamos buscando? Aquí pueden ver ustedes en este caso lo que estamos describiendo. Si notan un poquito, a la izquierda tenemos un voltaje de entrada, en este caso con una señal especificada F sub i en el dominio de la frecuencia de una frecuencia portadora. Si nosotros sometemos esta cosa a un sistema no lineal, entonces esto me va a producir a mí un comportamiento bien específico. Obviamente me está entregando una curva de entrada versus una curva de salida. Entonces, importante para nosotros comenzar a creer qué pasa aquí en adelante en el dominio de la frecuencia, pero en cuanto al voltaje de salida. Entonces nos vamos a encontrar potencialmente lo que estamos allí viendo. Obviamente las salidas deseadas que estamos buscando de ver la portadora, la frecuencia lateral superior y la frecuencia lateral inferior. Entonces, eso está determinado precisamente por el comportamiento de un dispositivo no lineal. Entonces, aquí están los términos. ¿Alguien de pronto hasta el momento tiene alguna duda? ¿Nadie?
A ver, Yajaira, ¿tiene dudas? No, le estoy preguntando a Yajaira. A ver, vamos a coger esto a quemarropa porque ustedes como que se van por allá, quién sabe a qué. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema acá y retomándolo, entonces, cuando mezclamos un par de señales a nivel del dominio de la frecuencia y donde por lo general una de esas frecuencias tiene una proporción de magnitud más grande que la otra y esas dos señales las mezclamos a través de un concepto de superposición y el dispositivo que lo hace tiene un comportamiento no lineal, entonces se supone que uno puede obtener básicamente con la mezcla de estas dos señales unos productos que vamos a lograr en la salida, en el dominio de la frecuencia, que es nuestro particular interés. Con esta situación podemos encontrar que vamos a sacar de nuevo la portadora de la señal y al lado y lado de la portadora nos vamos a encontrar la frecuencia lateral superior y la frecuencia lateral inferior. ¿De qué está compuesta la frecuencia lateral superior? Pues es una resta en la cual a la portadora realmente le quitamos la magnitud de la frecuencia de la señal de información. Y la frecuencia y la banda de frecuencias que se denomina banda lateral superior, que ya no es la inferior es cuando a la portadora le quitamos la magnitud de la frecuencia. Esa resta es lo que determina las bandas que están, por decirlo así, en el gráfico de frecuencias a la izquierda de la portadora. Y la banda lateral superior indica que nosotros a la frecuencia le estamos sumando el valor de la frecuencia de la señal inteligente. Entonces, esas tres bandas es lo que uno considera específicamente como el trabajo de un dispositivo no lineal modulando dos señales. Entonces, aquí pueden encontrar ustedes puntualmente esa parte que estamos mencionando. Miren arriba, miren abajo, miren esas tres señales que están allí, que están siendo moduladas precisamente por esas señales. ¿Ya? Entonces, aquí también se había hablado, digamos que de una forma muy tajante, de lo que había que hacer con esto. Por ejemplo, allí estamos notando que hay conceptos dependiendo de la pulsación de la frecuencia, pues de unos conceptos de modulación. Notamos acá que las envolventes logradas con el espectro de salida nos dicen a nosotros, en este caso, de que prácticamente la portadora toma la forma de la señal inteligente. Y en los tres casos particularmente sucede lo mismo. Entonces, la modulación de AM, ¿de qué se trata? Pues se trata básicamente de que haya una portadora que es modulada por una señal de información. La portadora se deja manipular por la señal de información. Entonces, aquí está básicamente la ecuación de onda. Creo que esto ya lo estamos repitiendo, si mal no estoy. Y supuestamente, en este caso, ¿de qué se trataba el asunto? Pues nosotros estamos logrando acá, en ese sentido, de forma matemática, un producto. ¿A dónde nos lleva estas cosas? Pues nos lleva a denotar específicamente que aquí hay, pues, más o menos este tratamiento. Entonces, las consideraciones que estaban aquí metidas, ¿cuáles eran? Pues sencillo, que la curva que mostraba la señal de información moldeaba puntualmente el comportamiento específico ya de la señal de portadora. Entonces, en este caso, esa envolvente tomaba la forma específica de la componente en frecuencia de la señal de información. ¿Ya? Eso es lo que tomamos en este momento, hasta este momento en claro. Ahora, por ejemplo, miren acá, que esto es sencillo. Si a usted le dicen que usted tiene un ancho de banda, cuando le están hablando de un ancho de banda, le están hablando de una diferencia en frecuencias en las cuales en el recorrido de esta es lo que se denomina ancho de banda. Por ejemplo, aquí están hablando de 200 Hz a 3 kHz. Entonces, ¿cuánto vale el ancho de banda? Pues el ancho de banda acá vale 2.8, porque es la diferencia entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja. Entonces, aquí se pueden apreciar todas estas cosas. Por ejemplo, aquí están diciendo que la portadora vale 1 MHz, ¿cierto? Entonces, acá, en el ancho de banda determinado, estamos considerando de que hay una frecuencia baja de 200 Hz y una frecuencia extremo para esa frecuencia que se está mirando en la señal inteligente de 3 kHz.
Entonces, esto mismo está pasando acá, porque acá la portadora está cogiendo un grupo de frecuencias. Entonces, ¿dónde está el grupo de frecuencias? Desde los 200 Hz a los 3 kHz. Y entonces produce estas cajas específicamente. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna duda? ¿Alguien tiene una duda? ¿Ninguna? Bueno, entonces, miren bien este ejemplo. Este es un ejemplo propuesto. Tenemos una portadora 1.4 MHz que está siendo modulada por una señal de música que tiene componentes entre 20 y 10 kHz para una portadora de 1.4. Entonces dicen acá que terminemos el rango de frecuencias generadas por la banda lateral superior e inferior. ¿Cómo se calcula esto? Pues primero que todo, a los 1.4 MHz le quitamos los 20 Hz, o le sumamos los 20 Hz. Y luego a los 1.4 MHz le sumamos los 10 kHz. Entonces nos tenemos en cuenta que el recorrido de la banda lateral superior inferior tiene un 1.420.000 o 1.410.000. Y la banda lateral inferior, ¿qué tiene? Tiene un recorrido desde 1.390.000 Hz hasta 1.399.980 Hz. Entonces, esto denota el recorrido de este trabajo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? No, profe. Entonces, acá hasta este momento esto es todo fácil. Entonces, ahorita me dicen a mí, bueno, pero entonces comencemos a detallar un poquito el concepto del AM. Por ejemplo, hay muchas clases de sistemas en AM. Este, por ejemplo, es el sistema de doble banda lateral con full portadora. ¿Qué implica y qué indica esto? Pues indica muchas cosas. De hecho, por las clases de modulación en amplitud que existen. Esta modulación de doble banda lateral con full portadora, a ese es lo que normalmente se le dice AM convencional o simplemente AM. ¿Qué se supone que estamos encontrando con este tipo de situación? Pues estamos encontrando este espectro. Esto es lo mismo que estamos revisando desde hace rato. Ahora, el ancho de banda de una onda de estas, ¿a qué es igual? Obviamente, pues aquí hay que tener en cuenta a veces, en este caso, las cotas máximas y mínimas que se definen en frecuencia. Entonces, muchas veces a esta situación, a veces por aproximación, le dicen que si a uno le denotan que el ancho de banda de una onda de doble banda lateral de AM es igual a la diferencia entre la frecuencia máxima del lado superior y la mínima del lado inferior, entonces esto también puede ser igual a aproximadamente 2 veces la frecuencia máxima de la señal inteligente, ¿ya? Entonces, como quien dice, el ancho de banda de un sistema puede ser igual a 2 veces la frecuencia de la señal inteligente. Entonces, dicen que, bueno, listo, ¿dónde tiene aplicabilidad esta situación? Es probable, en este caso, que la propagación que se tenga que hacer, por ejemplo, con las señales que estamos manejando, como las ondas de radio, las portadoras y las demás frecuencias que sean de importancia para nosotros, en este caso, entonces indicaría que tendría que ser de magnitud muy elevada, considerando que están allí las bandas laterales, para poder propagarlas a través de la atmósfera. O sea, en otras palabras, si yo quiero mandar señales a la atmósfera, yo no las puedo mandar de bajas frecuencias, tengo que mandarlas realmente a muy altas frecuencias. Aquí hay un pequeño ejemplo planteado, donde en este caso, ¿sí?, está planteado, es una tarea, miren bien, lean, donde dice, tenemos un modulador de doble banda lateral con full portadora de AM. Hay una frecuencia portadora de 100 kHz y una señal inteligente con frecuencia máxima de 5 kHz. Determine los límites de la frecuencia de las bandas laterales, el ancho de banda, las frecuencias del lado superior e inferior que se producen cuando una señal inteligente es un tono de frecuencia única de 3 kHz, y trazar el espectro de frecuencias de salida. Entonces, con esta situación, lo que le están diciendo ustedes es que monten una cosa así. No es otra cosa, en este caso.
¿Tienen preguntas? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, espero que no, ¿no? Bueno, entonces ahorita hablemos de lo que es el coeficiente de modulación y el porcentaje de modulación. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se define un coeficiente y un porcentaje de modulación? Entonces, normalmente, el término que hace que con el cual uno pueda describir la cantidad de cambios de amplitud que hay una forma de onda en AM es el coeficiente de modulación, ¿cierto? Entonces, ese porcentaje de modulación es el mismo coeficiente de modulación, pero obviamente tomado en cuenta en ese caso por 100. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo desde el punto de vista geométrico, si puedo encontrarme con una señal así y la puedo caracterizar de alguna manera con mediciones, en este caso, yo puedo detectar geométricamente cómo supuestamente esto está comportándose y dónde están los valores de mi interés. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿Me recuerdas que si me refiero a la E? ¿Cómo, perdón? Es aquí en las ecuaciones que está ahí, sería frecuencia sobre... Ajá. Lo que La pasa es era- que, ojo, cuidado, esto realmente no son frecuencias. Eso que están mostrando desde allí es un concepto, digamos que, mira, ¿qué es para ustedes B? B es la medida entre este valor pico, mejor dicho, es la medida entre el valor pico de la amplitud más grande de la señal. En este caso, ¿sí está claro? ¿Qué es lo que supuestamente es en este caso el resto de valores? Pues aquí tenemos específicamente el valor de referencia en el estado del reposo de lo que vale la señal aquí. Y acá lo que supuestamente vale en ese caso el valor más alto, con modulación. ¿Cierto? Entonces, el porcentaje de modulación se puede sacar como una relación entre el voltaje en el reposo de la misma señal y el voltaje modulado. ¿Ya? Eso nos está diciendo eso. Pero entonces, para no complicarse la vida, pues yo creo que hay otras maneras de sacarla. ¿Ya? En la vida real, digamos que eso no es lo más útil, si lo miramos de esa manera. De considerar, nosotros más bien usaríamos un modulador, perdón, un medidor de señales, ¿ya? Y con esto se podría caracterizar completamente. Entonces acá sí es bien importante entender los valores de referencia de la señal. Entonces no se les olvide, porque ahí está una señal inteligente y una señal de portadora. ¿Qué pasa con las dos? Pues estamos viendo que la portadora está siendo manipulada en forma por la señal, por la envolvente o por la disposición de la señal inteligente. ¿Y ya? Eso es todo. Bueno, ¿qué consideraciones podemos tener en cuenta nosotros? Pues obviamente el voltaje de la señal inteligente será la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo sobre 2. Y en este caso, el voltaje de la señal portadora sería la suma del voltaje máximo más el voltaje mínimo sobre 2. ¿Está claro? Bueno, entonces acá, pues puntual, señor. Sí, profe. Bueno, entonces acá podemos decir que nosotros podemos sacar términos y resolver en esa ecuación y darlas en términos de lo que son las componentes de la portadora y los componentes de la señal de información. Entonces el Bmax cumple puntualmente lo que hemos estado diciendo desde hace rato, que es una suma del voltaje de la portadora por el voltaje de la señal de información. Y el B mínimo, en ese caso, es la resta o la diferencia entre ellas dos. Bueno, pero entonces a mí me pueden preguntar muchas cosas acerca de esto. Si a mí me preguntan que cuál es el voltaje de la banda lateral superior y el voltaje de la banda lateral inferior, pues yo digo, es igual. ¿Cuánto vale? Pues uno lo plantea como de la mitad del voltaje de la señal de información. Pero como es así, entonces en este caso esto sería igual, más bien,
en el voltaje de la banda lateral inferior y superior, pues puede ser la diferencia entre el V máximo menos el V mínimo por 4, sobre 4. Perdón. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces, miren bien acá, estamos exactamente en el mismo punto. Aquí tienen ustedes la medida del voltaje máximo, ¿cierto? Que vale, por ejemplo, 18 voltios pico. ¿Ya? Por acá, por ejemplo, están midiendo geométricamente otras cosas. El voltaje mínimo, que es 2 veces el valor pico, ¿sí? Y allí le están pidiendo unas cosas para considerar. Por ejemplo, ¿cuáles? La amplitud máxima de las frecuencias del lado superior e inferior. La amplitud máxima de la portadora no modulada. El cambio máximo de amplitud de la envolvente y el coeficiente de modulación y el porcentaje de modulación. ¿Cómo se saca eso? A ver. Preguntas. A ver, ¿quién me quiere contestar? Amplitud máxima, ahí tenemos el valor máximo 18 BP más 2 BP. ¿No? Sería lo mismo, se restarían. Bueno, con base en un gráfico de estos, ya el análisis es, fíjense que acá está más claro, ¿no? Para que se den cuenta, yo aquí puedo medir el voltaje máximo y el voltaje mínimo, ¿cierto? Y ya con esas dos cosas, pues ya el resto, como quien dice, es más fácil todo, ¿no? ¿Sí me han entendido? Entonces ya estas situaciones son más simples de considerar. Y encontrar el valor de E sub M y el valor de E sub C es más simple. ¿Ya? Bueno. Hay una cosa que hay también muy complicada. Como nosotros estamos encontrando acá una cosa que se llama el porcentaje, la modulación, habíamos encontrado que el porcentaje de modulación es la diferencia entre el valor de referencia de voltaje de la señal de información y el valor de referencia de la señal portadora. Entonces, ¿qué se supone? Que uno puede tener una señal de información con voltajes más grandes, en este caso, que el voltaje de la señal portadora. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? El porcentaje de modulación es más grande. Si eso llega a suceder, pues eso es una instancia no deseada. ¿Por qué? ¿Cuándo se da sobremodulación? Se da sobremodulación cuando una señal inteligente excede la señal modulada. Entonces, eso que supuestamente nos da un porcentaje de modulación que convencionalmente es mayor del 100%. Entonces, la sobremodulación, en este caso, no es buena. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no es buena la sobremodulación? Porque la sobremodulación, en este caso, determina una brecha producida que se denomina sideband splitter. Eso, básicamente, en este caso, es una condición inaceptable y hace que, pues, por lo que es inaceptable, permita que hayan interferencias severas de otras frecuencias, no solamente de las otras estaciones, sino de otras frecuencias. Si miramos un poquito ya en el análisis de AM, vamos a mirar unas cosas. Entonces miren bien qué es lo que se denomina valor instantáneo de una señal de AM. Si revisan ustedes la forma en cómo se ha manipulado esa ecuación, entonces esa ecuación es la que en este caso determina el valor instantáneo de una onda en AM. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ninguna. Entonces, ¿cómo se trata esto? Pues esto se puede trabajar como una relación trigonométrica. Como eso se trabaja así, entonces nos vamos a dar cuenta de que, como sucede toda superposición, esto va a producir un término independiente, que eso es lo que está representado por la letra A, ¿cierto? Determina un término, en este caso, suma, que está determinado por la letra B, y determina un término resta que está determinado por la letra C. ¿Está claro? De las frecuencias que acá se están manejando. Ahora, con esta situación también, ¿cierto? También es posible dentro de una señal de estas encontrar el valor instantáneo. Creo que ya hemos planteado ecuaciones, pero el valor instantáneo lo podemos encontrar
desde el punto de vista en función de la portadora del voltaje de la señal inteligente sobre 2. Bueno, pregunta hasta acá. Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Entonces dice, este ejemplo es clásico y espero que lo entiendan. Dice, determine la potencia máxima de las bandas laterales si la salida de la portadora es de 1 kilovatio y se debe calcular la potencia total transmitida. ¿Quién lo puede plantear? ¿Quién lo puede plantear? ¿Nadie? Bueno, entonces, en este caso, miren bien, hay una solución que se plantea allí, que nos menciona que la potencia de las bandas laterales, cuando el coeficiente de modulación es igual a 1, ¿sí? Perdón, que se tiene una potencia máxima en las bandas laterales cuando el coeficiente de modulación es igual a 1. Entonces, eso indica que el porcentaje de modulación de ambas señales tratadas, en este caso, es 100%. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Pues obviamente la situación se presta para que las frecuencias de ambos lados sean la mitad de la portadora. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que va a haber una proporcionalidad de la potencia al cuadrado del voltaje. Y allí cada banda lateral va a tener usualmente un cuarto de la potencia de la portadora. O sea, un cuarto por 1 kilovatio, que es lo que estamos manejando, van a ser 250 vatios. Entonces, ¿cuánto es la potencia total? Pero si yo tengo una banda lateral que es igual a la otra y la potencia de la una es 250, pues la de la otra también es 250. ¿Cuánto vale la potencia de la portadora? Pues vale 1 kilovatio. Entonces, al ser esto, entonces tendríamos como resultado final 1.5 kilovatios. ¿Está claro? Bueno, ¿por qué es bueno usar un porcentaje de modulación que esté de acuerdo a algunas condiciones? Entonces les voy a contar. Usar un porcentaje de modulación pues es importante, pero usar un alto porcentaje de modulación que asegure que no van a haber procesos de modulación es mejor. Entonces acá no olviden que aquí las que llevan información son las bandas laterales, en este caso. Entonces aquí dentro de esto noten un poquito que hay una comparativa entre lo que es un porcentaje de modulación del 100% y un porcentaje de modulación del 50%. Entonces si notan en este caso, pues la referencia como tal de potencia total transmitida es más baja en un sistema que tiene esto, ya, con un porcentaje de modulación del 50% a un sistema que tiene el porcentaje de modulación del 100%. Entonces, noten un poquito, es que prácticamente la necesidad de transmisión a nivel de frecuencias es más bajo cuando el índice de modulación es más estable. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna cosa que preguntar? Denme 2 minuticos, jovencitos. Bueno, entonces, mirando esta parte, pues aquí nos damos cuenta, en este caso, de lo importante que es tener un índice de modulación más o menos adecuado. Entonces, en este caso, una de las consideraciones que normalmente se considera para poder no caer en sobremodulación y tampoco dejar de hacerlo, entonces, se menciona que para tener estabilidad es bueno tener en cuenta de que el porcentaje de modulación, que para que haya una eficiencia comprometida, en este caso, debe estar más o menos entre un 85 y un 95%. Entonces, diríamos nosotros que obviamente con base en esta situación, o sea, ¿por qué lo traemos de esa manera? Porque nosotros con base en una potencia portadora, ¿cierto? El índice de modulación podemos encontrar cuánta consideración necesitamos para la potencia total transmitida.
Entonces, ¿qué relaciona la potencia total transmitida? La potencia de la portadora en función de un valor cuadrático del coeficiente de modulación. Si lo miramos de alguna otra manera, es probable también extraerlo como una corriente. La corriente total transmitida a la carga se podría ver como la corriente de la portadora, en este caso, que es una otra situación. Mejor dicho, yo podría hacer miles de cosas porque yo también lo podría expresar en términos de voltajes. Si yo conozco específicamente de forma implícita estos parámetros, ya, en este caso. ¿Por qué? Porque esto me está advirtiendo a mí que esto está siendo aplicado en una carga, ¿ya? Bueno, aquí hay algunos ejemplos pequeños, ¿cierto? Por ejemplo, acá me dicen una portadora de 500 vatios es modulada a un nivel del 90%. Determine la potencia total transmitida. Bueno, eso es sencillo, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen estos valores? A aplicarlos aquí. Entonces, acá, en este primer problema, por ejemplo, estamos viendo que el coeficiente de modulación es 0.9 y la potencia de la portadora es 500 vatios. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es acá aplicar este valor, 500 vatios por 1 más 0.9 al cuadrado sobre 2. ¿Ya? En el siguiente problema me están diciendo una estación transmisora de AM opera en su máxima salida permitida de 50 kilovatios con un 95% de modulación. Entonces, lo mismo, yo tengo la potencia en 50 kilovatios y un índice de modulación de 95, del punto 95. Entonces, dice acá, ¿cuánto de su potencia de transmisión es señal inteligente? ¿Cuáles son las bandas laterales? Pues nosotros ahorita determinamos, en este caso, que en un problema que estamos haciendo, acá atrás, para que se acuerden un poquito, ¿cierto? Estamos hablando de que en un sistema donde existen este tipo de cosas, donde casi el 100% de la modulación, puntualmente hablando, está aplicado, mejor dicho, con una especificación yo puedo determinar quiénes son las bandas laterales y cuánto valen. ¿Sí? Entonces por ahí había un problemita, espero que se fijen en él, en este caso, ¿ya? Bueno, avancemos entonces en ese sentido. En este análisis estamos acá y continuemos. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se calcula? Hay otro parámetro, ¿sí? Que es la eficiencia y el índice de modulación. O sea, hay otra cosa que se relaciona acá, que la llama la eficiencia. Entonces dice acá que en el caso de que la portadora sea modulada por más de una señal sinusoidal, el coeficiente de modulación efectivo estará dado por obviamente esa relación matemática que tenemos allí. Si tenemos la demostración puntual de que hay varios índices de modulación, obviamente, pues en este caso podemos indicar que el índice de modulación de eficiencia sería la suma cuadrática de cada uno de esos valores, la raíz cuadrada de los valores al cuadrado de los índices de modulación. El nivel de eficiencia convencionalmente se logra cuando puntualmente se logra este valor. O sea, a veces uno indica que en ese caso, sí, el valor de eficiencia máximo estaría cuando m es igual a 1. ¿Cierto? O sea, este sería 1, 1 y 2. O sea, esto sería un tercio. O sea, la eficiencia sería del 33.33%. Cuando el índice de modulación, específicamente hablando, oigan bien, es igual a 1. O sea, cuando en este caso, ¿qué indica? Que tanto el valor de la portadora como el valor de la señal inteligente son muy similares o son iguales. Bueno, miremos este ejemplo. ¿Ya? Dice, pues es sencillo, dice un transmisor con una portadora de 10 kilovatios transmite 11.2 kilovatios cuando está modulada con una única señal sonital. Calcular el coeficiente de modulación si la portadora es modulada simultáneamente por otra señal senoidal con un 50% de modulación. Calcule la potencia total transmitida. Entonces, acá, esta ecuación la sacan de, ya saben, ¿no?
tienen supuestamente un par de señales con un par de portadoras. La potencia total transmitida está en función específica del planteamiento de un índice de modulación 1 con un índice de modulación 2. ¿Ya? Eso es lo que básicamente nos está diciendo. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces ya pasamos a otro pequeño elemento dentro de los elementos de modulación. Pues sabemos nosotros, en este caso, de que esto va a estar compuesto de elementos que están en diferentes etapas. Básicamente podemos decir que hay dos modelos de modulación. Hay un modelo de modulación que se llama la modulación de bajo nivel y una modulación que se llama modulación de alto nivel. ¿Qué es la modulación de bajo nivel? Pues esta se hace antes del elemento de salida, de la etapa final del transmisor. Y obviamente, pues en este caso, eso es de las cosas importantes que uno tiene que entender que se aprovecha. Por ejemplo, aquí se denota que es cuando, por ejemplo, se han tratado o se han implementado circuitos con dispositivos transistores o con FETs, pero antes en ciertas partes referenciales antes de que alguna cosa ocurra. Y la modulación de alto nivel, básicamente, pues se hace realmente en el elemento final de la etapa final. O sea, nosotros acá no hacemos, en este caso, unas cosas que llaman premodulaciones. O sea, no se prepara la señal antes de remitirla, sino que en la etapa final, donde la portadora tiene su amplitud máxima, supuestamente se hace el concepto de modulación. Entonces, hay modulación de bajo nivel y modulación de alto nivel. O sea, la modulación de bajo nivel se hace en etapas previas al dispositivo final de salida en un sistema de modulación. Y la modulación de alto nivel se hace en la etapa final o en el elemento final para básicamente, en este caso, sí, tener una máxima, una amplitud máxima de la señal portadora. Entonces, en este tipo de modulación de alto nivel, probablemente es muy necesario que la amplitud de la señal inteligente sea más grande para lograr un porcentaje de modulación más o menos estable o bien razonable. Bueno, entonces por acá hablan de unas ventajas y unas desventajas que espero las tengan en cuenta en este caso, ¿sí? ¿Qué ventajas existen? Dice que la modulación de bajo nivel requiere menos potencia de señal portadora para lograr mejor modulación en este caso, ¿cierto? Con la modulación de alto nivel, el amplificador final de señal inteligente, dice acá, podrá suministrar toda la potencia de la banda lateral. Pero hay que recordar que esto puede ser hasta un 33% del total de la transmisión. ¿Por qué? Porque es cuando en ese caso el índice de modulación prácticamente se hace muy similar a 1. ¿Qué desventaja hay en la modulación de bajo nivel? Pues estas normalmente pues son de aplicaciones de gran potencia, pues donde más o menos los amplificadores que están en una cascada deben ser amplificadores lineales. Lo que pasa es que, pues obviamente, una de las consideraciones dentro de esto se da que los amplificadores lineales son básicamente dispositivos no eficientes. ¿Ya? ¿Qué se debe hacer? Entonces, en este caso, ¿de qué va a depender supuestamente que alguien use un modulador de bajo nivel o de alto nivel? Pues esto va a estar en términos específicos y muy definidos por el hecho de que uno hable de qué potencia de salida necesita. ¿Ya? Entonces, para aplicaciones de alta potencia como una transmisión de radio normal, donde las salidas normalmente sean kilovatios en vez de vatios, la modulación de alto nivel es la mejor, ¿cierto? Por ejemplo, ¿alguien conoce lo que son los sistemas de tubos de vacío? ¿O los amplificadores de tubo de vacío? No, profe, la verdad no. No. Sí, pero no sé cómo explicarlo. Voy a mostrar acá una pequeña gráfica.
Yo creo que eso en su vida lo habían visto ustedes. Son unos fritos, esos de vidrio que están en los radios viejos. ¿En los radios viejos? ¿Usted tiene alguno de ellos en su casa? Sí, mi abuelo. Sí, mi abuelo. Dígale a su abuelo que si me lo van a regalar yo lo recibo. No hay problema. Son estos. ¿Qué? O sea, eso debe estar en su casa estorbando, ¿cierto? ¿Por qué no lo mándelo para acá? No. Si quiere yo mando. No, No hay problema. No, el radio funciona. el radio funciona, es el televisor de mi abuelo. televisor de mi abuelo. Bueno, mira, no mentira. A ver, le cuento que esto se ha vuelto valioso, ¿no? Si lo tiene su abuelo es porque es valioso. De hecho, un dispositivo puntualmente... a ver, el cuento es que la realidad de los tubos de vacío de hoy en día es que no son nada asequibles. Tener un sistema de tubos de vacío es tener algo bien cachetudo. Por ejemplo, mi sueño es tener una cosa así, para mi casa. Esto es un pequeño amplificadorcito de tubo de vacío, pero no porque esto se prenda y sea bonito, sino porque puntualmente este tipo de cosas develan una fidelidad muy buena. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes es guitarrista? ¿Alguien toca guitarra? Me imagino que John Jaime. ¿Yajaira? ¿Yajaira? No, John Jaime. ¿John Jaime? ¿Cuál John Jaime? Sí, Muñoz. Que está trabajando en este momento. Bueno, el hecho es que en este caso los amplificadores que uno utilizaba antes para las guitarras eran de tubos de vacío. Eran pesados, se calentaban mucho, pero eran lo más de eficientes en cuanto al audio. Eran muy buenos. Entonces, un sistema de amplificadores de tubo de vacío es excelente por el nivel de respuesta que da, por todo. La fidelidad es enorme. Hoy en día, pues ojalá este tipo de cosas se volvieran a retomar, ¿no? Porque uno lo puede hacer diseño de sistemas bastante eficientes y bastante fieles. Cuando yo hablo fieles, en este caso es que los niveles de distorsión, básicamente allí tratados, son muy bajos. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Entonces, ya hablé de estas cosas. ¿Por qué son tan caros? ¿Por qué son qué? Porque son tan caros. ¿Por qué son tan ¿Por qué es tan caros? caro? Porque es que, a ver, miremos una cosa. Para mi criterio son muy caros porque puntualmente ya no se producen como hoy en día se produce algo en silicón, como se produce un chip. A usted le queda hoy más fácil producir un amplificador tipo STK que un amplificador en tubos de vacío. Mire, eso que está acá, esto que está aquí, que están viendo todos ustedes, esto puede ser sencillamente una sola tarjeta. Les voy a mostrar acá lo que es un solo amplificador. Miren acá. Y eso que estamos hablando de cosas de audio, porque realmente pues esto a mí pues no me interesa en este caso para el concepto del curso, pero pues obviamente pues sí son cosas de comparar. Esto es un amplificador completo, esto completico, ya usted le conecta una tarjetica y la debida salida y ya tiene el amplificador. Para usted montar esto acá, Ave María, por Dios, revise. Ya, esto es todo un sistema de amplificación. Todo esto que estoy señalando desde acá, es acá esto mismo. ¿Sí me entendiste? Entonces, ¿qué más barato? ¿Producir una cosa de estas, un peine de estos? ¿O producir una cosa de estas? Donde en este caso, los elementos, aquí, estos son etapas muy limitadas también. O sea, estos elementos puntualmente... otra cosa, estos elementos se queman muy fácil. Usted le dio por golpear un tubo de vacío y lo dañó. Acá, ¿cómo hace para dañar esto? Es más, hacer un amplificador con un STK es más fácil. Estos son amplificadores que pues son muy fáciles de implementar. La facilidad, o sea, todo esto que ustedes ven es en esto mismo, más o menos algo como esto. Entonces,
pregunto, ¿qué es más fácil? Miren un sistema de audio con tubos de vacío. Esto es algo muy artesanal, pero les cuento que esto debe ser una machera. Miren la fuente de poder que esto tiene. Este es el transformador. ¿Sí lo están viendo acá? Que estoy señalándolo. No es un transformador pequeño. Mire que si usted compara el tamaño del transformador con el tamaño de la especificación de lo que está haciendo, ese tamaño es más o menos como un 10, un 20% de todo lo demás. ¿Sí está claro? Bueno, a mí me encantan estos sistemas de tubo de vacío, ¿no? No sé, me encantan. Mi sueño es tener uno de estos, en este caso. Para tenerlo aquí amplificando audio, no más, eso es para, o sea, para la gente que le gusta escuchar buena música, ¿no? Ahora, para escuchar reggaetón, cualquier carraspanda de esta sirve, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Sigamos. ¿Ya? ¿Ya me entendieron a mí? Bueno. Sí, gracias. Es que una cosa es las mezclas de la música y otras cosas son los menjurgues de la música, ¿no? Sin querer insultar ni tocar susceptibilidades. Porque es que hay cosas muy bien hechas y cosas muy mal hechas, definitivamente. Bueno. Aquí podemos notar nosotros, en este caso, mírenme, lo que puntualmente indica un amplificador, un modulador de alto nivel y un modulador de bajo nivel, ¿cierto? ¿Dónde se está aplicando cada cosa? Y ustedes notan en ese caso, fíjense, este amplificador, estos son amplificadores de muchas etapas. Entonces, este es de alto nivel, miren donde se está aplicando la señal inteligente, ¿cierto? Y obviamente donde se está aplicando el concepto de la modulación, prácticamente en la salida. Y miren acá, dentro de un modulador de bajo nivel, donde se está aplicando el porcentaje, el modulador, ¿sí? Con su señal inteligente en las etapas dentro del circuito. Prácticamente está 2 o 3 etapas antes de la salida la salida de un amplificador en un sistema de estos, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias. Las diferencias es que modulador de alto nivel es cuando vos colocas tu modulador prácticamente en la salida de un sistema. Y un modulador de bajo nivel es cuando lo colocas varias etapas antes de la salida del mismo sistema. En otras palabras, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Pues obviamente, en este caso, ¿qué tiene que hacer? Si usted hace una modulación de bajo nivel, pues ¿qué implica? Que usted tiene que trabajar mucho en la eficiencia de las etapas que estén por delante de la aplicación de la modulación. Normalmente, pues esta configuración por lo general es más económica, pero pues ya muy definitiva. En una modulación de alto nivel, pues en ese caso, pues si usted quiere sacar buena potencia, ¿cierto? Lo ideal es que lo haga en la etapa de salida. ¿Está claro? Entonces acá miren estos ejemplos. Dice, para el modulador de AM, con una portadora de 5 kilovatios, determine frecuencia portadora, espectro de frecuencia generado, ancho de banda, coeficiente de porcentaje de modulación, voltajes de la portadora y la señal modulante, potencia total transmitida. Entonces, ¿este ejemplito para qué es? Este ejemplito es para que ustedes determinen cómo se saca todo un sistema a partir de una potencia portadora. Para que se den cuenta, ¿no? Que con un solo dato yo puedo sacar todo eso. Un solo dato. Ahí está la clave. Para ese módulo, ahí dice, ¿no? Homework. Ya, espero que la hagan. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Yo creo que no, ¿no? Avancemos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿Ninguna? No, profe. Bueno, la clase que sigue es esta, ¿no? Lo que pasa es que la tengo allí, no sé por qué me sale allá abajo. Entonces esta es la que habla sobre recepción en amplitud modulada. Vamos a habilitar esto.
Ustedes pueden verificar si esta clase está ya en el Drive. ¿Jóvenes? ¿Cómo se llama modulación? Modulación de amplitud modulada 04, pero acá la voy a colocar como 03 para que tenga la... No, profe, no está. ¿No está? Profe, no está. Porque esta es la continuación. No. Entonces ya la subo. 4 códigos. No, esta no está. Ya la voy a subir. En un ratico la subo. Pero entonces pongámosle cuidado. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos con esto y hablemos de este tema. De lo que es la recepción en amplitud modulada. Dejemos que abra. Se quedó. Listo. Ahora hablemos de lo que es la recepción. Cuando entendemos recepción, pues estamos hablando de ese concepto en el cual necesitamos nosotros sintonizar la frecuencia que deseamos captar a partir de una cosa que se llama transductor. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno. No, profe. Entonces, en este caso, en amplitud modulada, pues tenemos obviamente cosas que tratar. Ahí están las características que tiene que tener un concepto de recepción. ¿Cómo se hace la detección de AM? Aquí hay un dispositivo que se llama receptor super heterodino. Hay una cosa que se llama el control de ganancia. ¿Y cómo se constituye finalmente un sistema receptor de AM? Entonces, la demodulación no es otra cosa que el proceso inverso de la modulación. O sea, si yo estoy modulando, pues tengo que receptar para poder receptar tengo que demodular. Entonces un receptor de AM que está trabajando, por ejemplo, en el concepto de la doble banda lateral, lo que hace es coger una amplitud de esta señal que está siendo modulada, obviamente, y la sensa y la capta para extraerle la señal de información. Entonces, en este caso, normalmente, ¿qué debe de hacer un receptor? Un receptor de AM tiene que ser capaz de recibir una señal, de amplificarla y sobre todo de poder extraer de ella la señal de información bajo un concepto de modulación. Entonces, en este caso, pues también para que sea más eficiente debe ser capaz de hacer trabajo sobre la banda de frecuencia para desde ese punto de vista, en ese sentido, agudizar la selección de la frecuencia que él necesita y eso se va a denominar en este caso sintonía de receptor. ¿Ya? ¿Cómo se caracteriza un receptor? La primera cosa es que pues un receptor se caracteriza por el concepto de la amplificación, ¿cierto? Entonces por ahí probablemente lo que llegue al sistema receptor en su antena sea una señal muy baja. Entonces allí se hace específicamente puntual que se monte en ese caso un concepto de amplificación que tiene que tener características muy bajas de ruido, por ejemplo, ¿ya? Y fuera de eso, pues podríamos decir nosotros que la portadora y las bandas laterales, en ese sentido, pues tienen que estar inmersas en un margen de ancho de banda que pueda leer este sistema. Ahora, pero solamente lo que son las frecuencias suma y la frecuencia resta, porque el resto de bandas laterales no nos interesa, porque eso produciría interferencia de otras estaciones. Ahora, ¿qué más es capaz de caracterizar a un receptor en AM? Su parte de detección. Porque supuestamente si es capaz de calcular o de aplicar, perdón, una suficiente amplificación, pues se requiere un circuito que sea capaz para
sacar de allí la señal inteligente que está inmersa, que está que está en un concepto de mezcla de señales a partir de un dispositivo no lineal. La amplificación, que a continuación viene, pues sirve para ¿qué? Pues para que supuestamente uno la señal, que en ese caso está manejando, que es la señal inteligente, y le puede dar más potencia para hacer funcionar, por ejemplo, cosas en los elementos de salida, como por ejemplo pueden ser parlantes, bocinas y ciertas cosas que estén asociadas a equipos. Aquí tienen una gráfica de lo que es un sistema de recepción de AM. El sistema de recepción de AM pues está compuesto, como ya he mencionado, por esas tres partes básicas, que son un amplificador, un sistema de detección y un sistema que le ayude a dar una buena salida, que puede ser un amplificador de audio. Ya, entonces normalmente los receptores de AM, en ese caso, convencionalmente pues sirvieron de modelo de referencia para otros tipos de dispositivos de esa clase. Entonces aquí podemos notar que estos radios obviamente van a manejar un conjunto de frecuencias sintonizadas. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces, ¿cuáles son los parámetros que más van a caracterizar? Señor. Sí, un profe, una pregunta. Sí, un profe, una pregunta. ¿Por qué, digamos, a la hora de recepcionar una señal AM, toca tener un amplificador, digamos, a la entrada de la recepción de la señal? ¿Por qué se necesita un amplificador? Bueno, lo primero que tienes que entender es que usted haga de cuenta que cuando usted está sensando señales y las está trayendo a un sistema, ¿usted cómo cree que andan las señales por ahí? Para mí las señales, se lo voy a decir de una forma muy jocosa. El amplificador que está en la entrada de todo sistema, para poder captar una señal y poderla leer mejor y subirla de nivel, tiene que ser básicamente con un nuevo objetivo, para poder en ese caso elevar lo más rápido que se pueda la señal. Aunque pues cuando cogemos una señal de estas del medio, estamos no solamente elevando la señal, sino lo que esté asociado a ella a través de ruido. Pero eso implica muchas cosas. Lo que pasa es que en este caso, ¿sí?, cuando la señal anda por fuera, por ahí dispersa, tiene bajos niveles de señal. Entonces, lo que convencionalmente uno hace para igualar ciertos parámetros de funcionamiento es amplificar la señal y subirla de nivel. Y eso es de las cosas importantes que se hacen para que supuestamente antes de ciertas etapas, unas etapas previas, antes de llegar a una etapa intermedia, se le pueda dar un tratamiento de recepción mejor y se pueda comenzar a limpiar precisamente en este caso de lo que son señales de ruido. ¿Ya? Yo diría que puntualmente lo que haríamos sería rescatar la señal que está en muy bajos niveles. Por ejemplo, digamos que la señal está desvalida en el medio. Entonces lo que hacemos nosotros es rescatarla y darle un nivel puntualmente con un amplificador de ganancia. Un amplificador con una determinada ganancia. Ahora, no sé si eso te deje claro, pero pues lo ideal es que la señal se suba de nivel, porque estando en el medio tiene muy bajos niveles y está sujeta a que pueda entrar con ruido. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Entonces, sí, claro. Ahorita vamos a hablar de otros conceptos que están asociados a la parte de radio, que son la selectividad y la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es selectividad? Pues es un parámetro que caracteriza bastante a lo que es un sistema de recepción, porque le permite diferenciar entre lo que es una señal que necesita y otras que no. Entonces, pues lo que pasa es que en este caso un sistema tiene la capacidad de aceptar una determinada banda de frecuencia y rechazar otras. Entonces, aquí es donde supuestamente uno dice qué tan efectivo es un sistema que tiene un reducido ancho de banda y qué tan efectivo es cuando un sistema tiene un determinado amplio ancho de banda. ¿Ya? Entonces, no es que el sistema por tener un ancho de banda menor sea malo, sino que supuestamente lo único que admite es un rango de frecuencias menor, ¿sí? Y obviamente pues solo funciona y resuena allí. ¿Preguntas? Entonces, ¿cómo se describe la selectividad? Pues la selectividad se refina básicamente teniendo en cuenta una medición en un receptor en los puntos de atenuación de menos 3 dB y menos 60 dB. Entonces, ¿por qué se hace entre esos valores? Porque la relación de esos dos anchos de banda se llama factor de forma.
¿Y cómo se define un factor de forma? Pues es el ancho de banda a menos 60 dB sobre el ancho de banda de menos 3 dB. ¿Ya? Entonces, el factor de forma puede también ser un caso ideal en donde el ancho de banda de menos 60 dB es igual a lo que sucede en este caso, perdón, el valor de atenuación en menos 60 dB, en ese caso es igual al valor que supuestamente sucede a menos 3 dB. Entonces, eso indica que eso es un caso ideal. Ahora, los factores de forma normales, dicen acá, pueden variar en valores cercanos de 1 a 2. Bueno, hablemos ahorita, eso que determinó allí fue la selectividad. Ahorita hablemos de la sensibilidad. ¿Qué creen ustedes que es sensibilidad? ¿Alguien la puede definir? La capacidad de percibir un estímulo. Bueno, usted se ve muy por el lado de la piel. ¿Qué otra cosa podemos decir sensibilidad? Que el circuito puede ser afectado por cualquier tipo de señal. Pues a ver, en términos muy coloquiales, o no, en términos muy técnicos ya, nosotros podemos decir que la sensibilidad, por ahí alguien dijo una palabra que es más importante, es la capacidad que tiene un sistema para poder, en ese caso, detectar la presencia de una señal de interés. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la sensibilidad de un receptor puede variar desde los milivoltios para receptores muy baratos hasta de nanovoltios para unidades de sistemas bastante sofisticados. ¿Cómo sabemos nosotros, o sea, cómo podríamos hablar de la sensibilidad? Nosotros podemos hablar de la sensibilidad si en ese sentido podríamos estar hablando de la relación señal a ruido. ¿Por qué? Porque la relación señal a ruido te dice qué tanta proporción de potencia de señal hay con respecto a la proporción de potencia de ruido. Entonces, la sensibilidad, pues bien, básicamente nos puede determinar a nosotros los niveles de relación señal a ruido. ¿Ya? ¿Qué otros parámetros existen? Hay uno que se llama el margen dinámico, que se define allí como la diferencia en dB entre el nivel de entrada mínimo necesario para encontrar una señal y el valor de entrada que sobreexcita o satura un receptor y produce distorsión. Hay otro que se denomina fidelidad, que realmente pues esto es una palabra que si nosotros la aplicáramos hoy en día pues complicado, pero es una medida de la capacidad de un sistema de comunicación que produce, para producir en la salida de un sistema, de un receptor, una réplica exacta de la información de la fuente original. O sea, en otras palabras, todo lo que a mí me entra es lo mismo que tiene que salir. Entonces, entre más fiel sea yo, mucho mejor. Por eso es que en ese caso, los sistemas supuestamente montados a tubos son bastante exactos. No ha habido nada mejor que ellos, de cuento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, No, profe. entonces, ahorita hablemos de cómo se hace detección de AM. Para censar detección en AM, pues nosotros vamos a usar en este caso habíamos dicho que esto para generarlo se usaban dispositivos no lineales, pues para detectarlo también. Entonces, por ejemplo, acá se está montando un dispositivo de AM con diodos. Es una forma muy sencilla, en este caso, y muy efectiva de detectar la onda de AM. Entonces, ahí hay que recordar, pues obviamente, nosotros, de importancia en la onda de AM está la señal envolvente. ¿Qué es lo que vendría siendo la señal envolvente en un sistema de estos? Pues la señal envolvente vendría siendo, en este caso, la forma que le remite la señal de información a la señal portadora. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna?
Bueno, entonces acá pueden ustedes encontrar, esto sí sería muy chévere que lo implementáramos en un modelador, en un modelador de circuitos, ¿no? Ustedes me parece que tienen multisim y me parece que pueden manejar Proteus. Entonces acá sencillamente sería determinar con una traza del uso, en este caso, de un diodo como estos, ¿sí?, la posibilidad de poder generar ese patrón de salida que supuestamente se está buscando. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Pues la primera cosa que esto da es que las señales de potencia que se manejan son relativamente altas. Digamos que no hay límite para la señal de entrada. Y los niveles que supuestamente están asociados por distorsión son aceptables en la mayoría de estas aplicaciones. Que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y son altamente eficientes hasta un 90% cuando se diseñan de una forma apropiada. De resto, pues no confiemos en eso. ¿Ya? ¿Qué desventajas? Pues ahí hay algunas de estas. El circuito de sintonía, por ejemplo, tiene que estar muy bien, digamos que de comillas, bien alimentado. El circuito de sintonía absorbe la potencia y eso reduce el factor eso puede reducir el factor de calidad Q, como lo mencionan allí, y la selectividad específica del circuito de sintonía de entrada. Normalmente, pues, esta es de las cosas que son más importantes para esta parte. Sobre los diodos que ustedes pueden usar, pues hombre, en este caso sería cualquier diodo, ¿no? El asunto es que debe ser un diodo PN cualquiera, por ejemplo un 1914 es bien, es útil en este caso. Ahora, por lo general cuando uno está montando sistemas de AM, pues siempre llevan diodos, en este caso, para los esquemas de modulación. Aquí tienen ustedes, para la muestra de esto, un sistema que está compuesto de amplificadores de varias etapas, ¿cierto? En donde allí tenemos una matriz de salida y unos amplificadores de salida. Y obviamente, pues estas situaciones involucran que haya una acople de resistencias, de valores de supuestamente donde se mete la señal. ¿Ya? Bueno. Aquí hay un gráfico donde ustedes pueden notar que la señal verde es la señal modulada y la señal negra es la señal modulante, ¿cierto? Ahí están básicamente anotando aparte porque prácticamente se puede encontrar que lo que está arriba y abajo básicamente son formas que son muy similares a esa señal seno que está ahí, ¿cierto? Entonces, lo que sucede allí es que va a averiguar los valores específicos de la señal exportadora inteligente para encontrar el índice de modulación, que en este caso es muy cercano a 100. Bueno, ¿qué es un receptor superheterodino? O primero que todo, antes de decir que es un receptor superheterodino, ¿qué es heterodinar? ¿Qué es heterodinar? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están cansados? ¿Jóvenes? Arranquemos aquí y vamos a determinar que heterodinar convencionalmente se define como mezclar dos frecuencias en un dispositivo no lineal, pero obviamente considerando que la traslación se hace de forma porcentual y por proporciones. O sea, trasladar una frecuencia a otra mezclando un dispositivo no lineal se denomina también al mismo tiempo heterodinar. Entonces, miren bien acá, que aquí tenemos un bloque, unos diagramas en bloques de ese receptor superheterodino, en donde pueden ver ustedes puntualmente cómo está ubicada la etapa RF, que luego viene un mezclador, en donde hay un oscilador local que sintoniza específicamente la señal y la detecta y la saca. Luego de allí esto va a un amplificador de frecuencia intermedia, ¿cierto? Para que posteriormente vaya a un detector y finalmente vaya a los amplificadores de extracción de señal en la etapa de salida. Por ejemplo, eso sería un receptor, un diagrama en bloques de un receptor de AM, en este caso, pero para audio.
¿Qué supuestamente debe de tener la sección de RF en un sistema de estos? ¿O qué características debe de tener? Pues es una etapa de preselección y obviamente pues allí también pueden haber amplificadores. Un preselector convencionalmente es un filtro pasabanda que se fija en una determinada frecuencia, en donde supuestamente hay una frecuencia que se puede ajustar, que es la que hace que supuestamente ubique en un parámetro, de acuerdo a un parámetro específico de ancho de banda, la banda de frecuencias que se necesita detectar. ¿Cuál es el objetivo de la sección de RF? Pues proporcionar un suficiente límite inicial de banda para evitar que pues hayan radiofrecuencias específicas no deseadas. Entonces, normalmente esto lo que hacen es censar y extraer de ellos, en este caso, lo que se denominan frecuencias imagen, ¿ya? Entonces, pues un amplificador de RF, de acuerdo a su sensibilidad en el receptor, pues uno puede considerar que se puede hacer qué clase de cosas. Si considera uno una mayor ganancia, pues eso produce mayor sensibilidad. También puede haber un mejor rechazo de frecuencia imagen, de pronto también una mejor relación de señal a ruido, es importante, y si estas cosas se tienen consideradas, pues es obvio que haya una mejor selectividad. Bueno, en la sección de mezclado, convencionalmente uno determina que uno lo que hace es, lo que tiene como objetivo es pasar de unas frecuencias a otras. Entonces uno pasa de radiofrecuencias a frecuencias intermedias, o sea, de señales de radiofrecuencia a frecuencias intermedias. Entonces el dispositivo que lo hace es un dispositivo no lineal, y el concepto del manejo de las bandas acá, el heterodinado, normalmente se lleva en la etapa de un mezclador. Y obviamente pues lo que uno hace acá en esta consideración es que esas radiofrecuencias se bajen a frecuencias intermedias. Para poder lograr esto se necesita obviamente un sistema de oscilador local que ayuda a sintonizar las señales allí inmersas. Entonces luego viene una sección que es la del amplificador de frecuencia intermedia, que es una serie de amplificadores que pueden ser en ese caso también filtros y amplificadores, que normalmente pasan una serie de bandas de frecuencia intermedia que pues tienen obviamente esa característica, solamente les interesa en esa parte. Con esos filtros trabajan en recuperar esas señales y en discriminarlas de otras, ya en este caso. O sea, cuando normalmente la mayor parte de la ganancia y la selectividad del receptor normalmente la mayor parte de lo que uno considera como ganancia y selectividad de un receptor, convencionalmente pues aquí se tiene en cuenta básicamente en el amplificador de frecuencia intermedia, ¿sí?, estos parámetros, porque caracterizarían de forma mejor cómo sería el tratamiento de la señal en la parte de recepción. Obviamente pues eso va a implicar, ¿sí?, en este caso, de que se determinen ciertos costos en baja frecuencia. El detector convencionalmente pues en un sistema de recepción de AM pues tiene un objetivo, y es regresar las señales de frecuencia intermedia a la información de la fuente original. Entonces estos sistemas de detección convencionalmente a veces suelen extraer señales, en este caso, ¿cierto?, que pueden estar puntualmente en cascada, ¿sí?, pues obviamente determinando la frecuencia de interés. Por ejemplo, un sistema de detección puede estar aplicado en un sistema de detección de audio, ¿cierto?, en este caso. Ahora, un detector puede ser muy sencillo, puede estar compuesto por un solo diodo, o un detector también puede estar, por ejemplo, montado con un VCO, un oscilador controlado por voltaje, ¿sí?, en este caso, o con un sistema que hoy en día pues de pronto muchas de ustedes no los conocen, pero son los PLLs, que son los lazos de fase cerrada, o un demodulador balanceado. Bueno, un PLL básicamente sirve para eso. Luego viene otra sección, estamos haciendo una descriptiva de todas estas etapas, la sección del amplificador de audio. ¿Qué hace realmente? Pues una sección de amplificador de audio puede abarcar varios amplificadores en cascada. Y obviamente, ¿para qué es esta situación? Para que potencialmente sean capaces de enfrentarse a una salida donde supuestamente hay parlantes. Entonces los amplificadores, de acuerdo a su cantidad,
van a depender en ese caso de qué potencia pues uno esté hablando. O sea, porque obviamente pues los amplificadores pues lo que potencialmente van a buscar cuando están en cascada es dar una específica ganancia. Bueno, en otras partes del circuito la conversión de frecuencias, ¿cierto? Convencionalmente en ese caso es algo muy necesario. Por ejemplo, la conversión de frecuencias en la etapa de mezclado tiene que ser normalmente igual a la que se hace en la etapa de la moduladora de un transmisor. Pues obviamente en ese sentido pues eso es importante porque pues estamos hablando de extraer señales, de meter señales, y obviamente lo ideal es que nosotros, si estamos haciendo conceptos de mezclado de señales, las señales de RF se vayan a combinar con una frecuencia de un oscilador local de un dispositivo no lineal. Lo ideal, puntualmente hablando, es que nosotros nos salgamos del concepto como tal que hemos estado diciendo, que es el de poder trabajar con un dispositivo no lineal. Bueno, aquí pueden ustedes ver un sistema ya compuesto de un proceso de conversión de frecuencias en donde tenemos señales de AM desde 999 kHz a 1001 kHz. Y obviamente pues acá se está usando un circuito sintonizado de 1000 kHz y se está usando un oscilador local de 1455 kHz. Entonces allí van a haber componentes de frecuencia que producen allí en ese caso unos elementos de salida. Por ejemplo, sabemos bien que las diferencias son de 454, 455 y 456, ¿cierto? Podemos entender nosotros también que las ondas de AM van a tener frecuencias de 999, 1001 y 1001 kHz. Ese oscilador local ya lo tenemos supuestamente montado, ya determinando una frecuencia de 1455 kHz. Entonces, en ese caso, las sumas de frecuencias dan 2454, 2455 y 2456. Las frecuencias salientes de la etapa del amplificador de frecuencia intermedia nos estarían dando frecuencias, puntualmente hablando, ¿sí?, de la diferencia, que serían las de 454, 455 y 456. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues obviamente ese es ya hemos hecho una descripción. Entonces, lo que supuestamente hemos producido nosotros en esa figura anterior, ¿cierto?, es que tenemos todas estas componentes, ¿no? Una señal portadora de 1 kHz y obviamente señales modulantes que tienen 1 kHz, 999 kHz en ese caso, y 1001 kHz, puntualmente hablando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo nosotros acá? ¿Cómo es el resultado del mezclado? Lo que hay que entender acá es que las frecuencias en todas las entradas originales ya se conocen como son, que son un 999, 1000, 1001 y 1455 kHz. ¿Cuáles son las sumas y las diferencias de todas las componentes? Pues tenemos que a 1455, que es la portadora, se le tienen que restar esas frecuencias, que son 999, 1000 y 1001. Entonces acá pues obviamente pues vamos a encontrar unos conceptos de armónicos. Esos armónicos que potencialmente vamos a encontrar allí pues van a ser los procedimientos que de pronto resulten de la combinación de estas frecuencias, ¿ya? Pero entonces lo importante de esto es que el amplificador de frecuencia intermedia pues tiene un circuito sintonizador que solo va a aceptar ciertas frecuencias, entonces cercanas a 455, que es por el caso que hemos tratado, que en ese sentido están entre 454 kHz a 456 kHz, ¿ya? Entonces, esta situación básicamente es, en ese caso, para relacionar allí la consideración de que se siga manejando un envolvente que sea igual a la de la AM original que se ha estado produciendo acá. Bueno, el ajuste de sintonía de un circuito, ¿cómo se hace? Pues normalmente en este caso, no sé si ustedes alguna vez han visto que para poder nosotros sintonizar una estación dentro de un sistema de barrido de frecuencias, que es un amplificador de frecuencias o una llave de frecuencias, pues requiere que uno supuestamente en este caso tenga que modificar algunos parámetros eléctricos de él. Por lo general esto se hace en este caso con una capacitancia o una inductancia que puedan variar la frecuencia.
Por ejemplo, aquí hay una figurita con la cual esto se puede hacer. Entonces, miremos bien lo que puede pasar. Entonces, allí tenemos 3 etapas. Mejor dicho, 3 bloques donde tenemos un mezclador y un amplificador de frecuencia intermedia y un oscilador local. A ver, miremos una cosa. ¿Cómo se llama el piloto de señal que está entrando? A ver, una pregunta para ustedes. ¿Cómo se llama? Miren bien, entonces aquí está entrando 1600 kHz. El oscilador local que estamos usando acá, en este caso, es de 2055 kHz. Nosotros acá tenemos puntualmente un circuito que está sintonizado a 1600 kHz. Ese es el mezclador. Del mezclador sale, en este caso hacia la etapa de frecuencia intermedia, una señal específica de 455 kHz. Si yo me pongo a detectar puntualmente hablando qué viene siendo 455 kHz con respecto a estas dos, ese es el producto resta. Yo estaría trabajando acá específicamente una de estas bandas laterales, ya, en este caso. Entonces uno puede ajustar estas capacitancias específicamente, puntualmente, para que yo pueda considerar denotar una frecuencia de estas. Por ejemplo, por lo general, esos dispositivos de ajuste de sintonía pueden entregar en ese caso unos barridos. O sea, uno modificaría una capacitancia o una inductancia para que en ese caso se pueda detectar a la salida de un dispositivo una frecuencia particular. Entonces, ¿qué se puede usar para ajustar la mejor o mucho mejor la forma de considerar la operación de rastreo de una frecuencia? Por ejemplo, hay una cosa que se llama tracking, que está muy en relación con un término que se llama sintonía amarrada con un circuito, ¿cierto? Entonces, un circuito que hace sintonía, en este caso, ¿cierto?, en un dispositivo de mezclado, entonces puede estar usando en ese caso, obviamente, pues dispositivos que sean en ese caso lo suficientemente, digamos que aptos para hacer, digamos que el movimiento como tal de los parámetros que puedan en ese sentido mover los puntos de oscilación y obviamente en ese sentido censarlos. Entonces, ¿cómo lo puede hacer uno? Pues a través de un sistema de estos. Entonces, lo que pasa es que en la vida real, estos por ejemplo, para ustedes, estos eran los trimmers de antes, de los radios de antes, pero entonces aquí podemos ver nosotros que son capacitancias enganchadas entre sí, que hoy en día pues el trimmer que uno va a encontrar, les voy a mostrar a ustedes, esto es un trimmer, pero esto que les voy a mostrar acá también es otro trimmer, ¿ya? Miren. Entonces, la forma en como nosotros estamos disponiendo, pues, los diferentes tipos de trimmers, ¿cierto? Mire, esto es un trimmer para nosotros ya hoy. ¿Ya? ¿Siguen las cosas? Entonces, aquí pueden haber, en este caso, montados dentro de estos esquemas, ¿cierto? Esto es una capacitancia variable. Yo creo que ustedes ya han manejado estas cosas. A ver que me salió otra cosa aquí. Sí, porque pues esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero estos sí son básicamente estas cosas. Entonces, estos son realmente de las cosas que estamos moviendo nosotros constantemente. Estos son trimmers, son puntos de modificación. Entonces, por ejemplo, esto es de capacitancia y este sería el trimmer de inductancia. ¿Listo? Pues obviamente, ¿qué hace esta cosa? Modifica puntualmente, digamos que su rango de oscilación.
Entonces aquí, mire, esto que está acá es un simple dispositivo de modificación de condiciones de inductancia. Estos son, por ejemplo, trimmers electrónicos, ¿cierto? ¿Ya? De estos sí son un poquitico más complicados de hallar, porque estos están en función de su arquitectura física. ¿Qué más le muestro yo acerca de esto? Aquí hay otros tipos de trimmers, en este caso. Bueno, yo creo que ustedes acá a nivel de laboratorio los pueden refinar mejor. De lógica, pues se sabe que estos son dispositivos que tienen 3 pines como principal medida, ¿no? En este caso. Y acá, por ejemplo, pueden apreciar ustedes, ¿sí?, el cómputo. Miren esto, que podemos encontrar nosotros de lo que es un circuito RLC. ¿Ya? Este es el concepto como tal de lo que podemos decir, porque esto también puede tener, en este caso, resistencia, capacitancia e inductancia. O sea, en otras palabras, tener una especie como de circuito tanque, que esto es lo que se llama, ¿no? Esto es inductancia, capacitancia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo también he escuchado que, por ejemplo, la variación de por medio de, o se hacen los radios modernos con un diodo. No, sí, claro, obviamente que sí. Un diodo que varía. O sea, el selector de frecuencia, sí, lo que pasa es que, pues en este caso, esto sería básicamente para, ojo con esto, ¿no? Porque lo que estamos haciendo nosotros es modificando un parámetro intrínseco de capacitancia o de inductancia. En este caso, por ejemplo, este que está aquí es un arreglo de capacitores amarrados para mover, en ese caso, el punto de oscilación de un circuito. Pero también lo podías hacer en el caso con inductancias, pero nunca con resistencias. Ahora, con diodos, pues el caso es que sí se puede hacer en este caso. De hecho, pues digamos que aquí están, precisamente hablemoslo de eso. Entonces, la sintonía de esto también se puede hacer puntualmente con un diodo, pero el diodo tiene que ser un diodo ajustado a una determinada frecuencia, ¿ya? Y conocer la frecuencia con la cual vas a trabajar con el diodo para volverlo mucho más eficiente. O sea, tampoco es que esto lo vas a hacer a ciegas, ¿no? En este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un tracking, en ese caso, o un rastreo de frecuencias, ¿sí? Pues digamos que no es posible hacer un receptor que haga un tracking, sobre todo en un rango de frecuencias, sin conocerlas. Eso es lo que, precisamente eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es la mejor situación? Pues va a ocurrir cuando un amplificador de radiofrecuencia y un circuito de sintonía de un mezclador están exactamente juntos y el oscilador local que está allí, como está mencionándolo, esté arriba de estos dos. Obviamente eso en cuanto a ¿qué? A la frecuencia del amplificador de frecuencia intermedia. Un grado, por ejemplo, para obtener un tracking práctico, pues sería muy bueno de pronto tener una metodología. Aquí hay unos pasitos con los cuales pues uno recomienda hacer un buen tracking. Como primera medida, pues usar, por ejemplo, un trimmer, que puede ser un capacitor pequeño variable, que se pone en paralelo en cada sección del circuito del capacitor amarrado, en este caso, para mirar a ver cómo funciona. Usar un capacitor padre. De pronto esta palabra si no creo que la conozcan ustedes, o de pronto no la han visto en este caso, pero miremos que es un capacitor padre. Miremoslo acá. Ya, entonces aquí podemos ver, ¿cierto? Lo que es un capacitor padre, ¿cierto? Este es un capacitor padre. Véanlo acá. O sea, esto mismo que había antes es esto mismo que hoy en día ven. Entonces básicamente pues en los circuitos electrónicos estamos haciendo esta parte que está acá. ¿Sí la están notando? O sea, este es el grafo como tal que me determina a mí lo que yo estoy diciendo en este instante. Entonces aquí por ejemplo está prácticamente desarrollado todo lo que estamos diciendo. Entonces aquí tenemos una capacitancia manejada en ambas partes de sintonía de un circuito, con un par de circuitos tanque conectados en un sistema de un oscilador local y un sistema sintonizado por antena para variar su capacitancia en este tracking de una capacitancia padre. Aquí tenemos pues otro ejemplo de estos. Pues obviamente, ¿de qué se trata? Se trata de modificar los parámetros para revisar cómo ajustar la sintonía de este mismo circuito. Son esto mismo, ¿no? En este caso, esto que estamos mostrando acá es básicamente muy similar a lo que estamos haciendo acá.
¿ya? A esto mismo que estamos haciendo aquí. ¿Está claro? Bueno, continuando con esto, pues obviamente, bueno, el ajuste final. Pues obviamente el ajuste final está en aras de lograr la consideración que se necesita de sintonía, ¿cierto? En este caso. Y puede en ese sentido también hasta hablarse de una pequeña inductancia variable, ¿cierto? Pero hoy en día esa es la sintonía que se hacía con estos esquemas. Porque, por ejemplo, aquí la persona que me está nombrando los diodos, pues eso ya se llama sintonía electrónica. Entonces, en este caso, pues, ¿por qué se usa sintonía electrónica? Precisamente por el tamaño de las cosas, porque es que los capacitancias amarradas o las capacitancias en tracking puntualmente son mucho más grandes y se requieren técnicas muy sencillas y de menor consumo de potencia. Entonces la mayoría de los sistemas hoy en día usa síntesis de frecuencias electrónicas. Entonces esto ya realmente, pues para hacer estas cosas, puntualmente lo que uno busca en ese caso es hacer sintonía electrónica usando circuitos de estado sólido. Entonces allí es donde está la respuesta a lo que el joven acá estaba mencionando, y es que ya prácticamente hoy en día todo esto se trabaja así. Ahora, ¿por qué son muy buenos? Porque pues, los circuitos de estado sólido son relativamente inmunes al ruido, a ciertos cambios ambientales, y se adaptan muy fácil, lo que en ese caso, a los cambios de estados, a los cambios de valores, los cambios de variables, por el hecho de que se puede manejar en ese sentido dentro de ellos una sintonía digital a través de unos mandos o unos comandos, por ejemplo con controles remotos o por el uso específico de botones. ¿Ya? Entonces, digamos que hoy en día hacer sintonía con circuitos electrónicos, pues ya hoy en día uno lo que hace es obturar unos botones y buscar dentro de esa obturación de entre pasos discretos qué pasa, ¿cierto? Entonces ya digamos que pasar al hecho de que uno va a usar un baractor o alguna cosa de estas o un diodo, o sea, ya hoy en día pues esos es como los estados deseables que uno busca. Porque pues en ese caso esos diodos, esos tipos de sintonía electrónica pues son para en ese sentido pasar de estados a estados, no para hacer barridos, que era lo que se hacía con los capacitores tipo Pader. ¿Ya? Entonces esto es por ejemplo el grafo de un diodo baractor, ¿cierto? Un diodo baractor convencionalmente pues hace precisamente este trabajo de lo que nos estaban hablando ahorita, de ayudar a hacer sintonía en este caso. Miremos una cosa allí para lo que es el análisis del sistema superheterodino y hablemos de una cuestión que se denomina acá la frecuencia imagen. ¿Qué es la frecuencia imagen? Pues digamos que la frecuencia imagen es un reflejo como tal, podríamos decir que es una frecuencia que es diferente a la frecuencia del sistema de la portadora que se está manejando. Obviamente que si esta al entrar al sistema del receptor y pudiendo mezclarse con el oscilador local, pues va a producir, digamos que un producto cruzado o una frecuencia de resultado que puede ser igual a la frecuencia intermedia, la que ya de pronto en ese sentido esa frecuencia imagen para nosotros no es deseable, porque puede que esta ya no sea filtrada por la etapa de frecuencia intermedia. Entonces, como consecuencia de estas cosas, pues uno puede recibir y modular dos estaciones diferentes al mismo tiempo. Entonces lo que puede pasar es que nosotros podamos estar, digamos que expuestos a tener que transmitir o producir dos conjuntos de información, de lo cual no es en este caso adecuado. Entonces la frecuencia imagen no es algo bueno. Entonces, en otras palabras, pues por ejemplo, digamos que aquí hay una muestra de esto. Dice que si tenemos un receptor sintonizado a 20 MHz que usa una frecuencia intermedia de 1 MHz, en este caso el oscilador local, dice allí, debe ser de 21 MHz para generar una componente de frecuencia de 1 MHz. Aquí hay una frecuencia, una imagen que está mostrando esto precisamente. Entonces miren bien, tenemos una estación en 20 MHz y una estación deseada en 22 MHz. O sea, supuestamente las diferencias entre el oscilador local y la frecuencia que allí se está trabajando prácticamente de 1 MHz. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de cosas? Pues el problema de este tipo de cosas es que potencialmente podríamos estar manejando en el mismo ancho de banda dos frecuencias, una que es deseada y otra que no es deseada. Entonces, lo ideal de esto es que pues obviamente no se permita.
obviamente la frecuencia de imagen no es algo bueno que nosotros tengamos que considerar dentro de eso. Entonces, dice acá que si tenemos una estación no deseable de 20 MHz, si una estación no deseable de 20 MHz está en el aire, es posible para esta estación llegar al mezclador. O sea, es que es factible, porque es que nosotros no podemos en ese caso, ese tipo de condiciones, controlarlas dentro del diseño de un sistema de estos. ¿Qué nos tocaría hacer? Pues nos tocaría filtrar y filtrar y filtrar. Esas serían las soluciones acá. Porque es que tocaría convertir, si para mí la frecuencia ideal es 21 MHz, tengo que hacer un filtro para 21 MHz y desechar la frecuencia de 22 en este caso. Obviamente pues eso, pues puntualmente, si yo tengo montado este tipo de cosas, entonces tendré interferencias leves, pero las tendré en este caso. O potencialmente no detecte ninguna de las dos bien, sino que supuestamente esto me reproduzca cierto nivel de ruido que para mí no sea inteligible. En este caso, ¿ya? Aquí hay un ejemplito, dice acá, determina la frecuencia imagen para un receptor de transmisión estándar que usa una frecuencia intermedia de 455 kHz y está sintonizado en una estación de 620 kHz. Entonces, ¿cuál es la solución? Miren bien lo que hay que hacer con esto. Le dicen a usted, calcule el oscilador local. Entonces el oscilador local toma la frecuencia que es supuestamente de 620 kHz, que es la que a donde está sintonizada, en ese caso, y obviamente esta frecuencia de 620 kHz se le quita a la frecuencia del oscilador local. Entonces esta nos tendría que dar la frecuencia del oscilador local. Entonces esa relación matemática nos va a decir que la frecuencia del oscilador local sería la suma de esos 620 kHz más esos 455 kHz. En otras palabras, nos daría 1075 kHz. Ahora dicen acá, hay que determinar qué otra frecuencia puede pasar cuando se mezcla con ese oscilador local de 1075 y produce una componente de 455. Entonces sería esa frecuencia que queríamos encontrar menos 1075 igual a 455. Entonces la otra frecuencia deseada, imagen, en este caso sería la suma de esos 1075 más 455, que nos da 1530. Entonces esa podría ser una frecuencia de imagen en esa situación. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se puede determinar que uno se blinde contra estos aspectos? Entonces hay una relación, hay un parámetro que se puede calcular y que se puede determinar dentro de un circuito que se llama la relación de rechazo de frecuencia imagen, que se llama IFRR o Image Frequency Reject Radio. ¿Qué es eso? Pues eso es la disposición que tiene un circuito que está definiendo una medida numérica de la capacidad que tiene un sistema de preselección para no permitir frecuencias imágenes. Entonces, en ese caso, dice acá que para un selector que tiene de sintonía única, la relación de ganancia NRF deseada, ¿qué relaciona? Básicamente, pues relaciona la frecuencia imagen y obviamente pues en este caso va a tener algunos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que está determinando allí? Entonces, fíjense muy bien. Entonces, esa relación de rechazo es la raíz cuadrada de 1 más Q cuadrado más Rho cuadrado. ¿Qué es Rho? Rho es la relación de frecuencias determinada por la frecuencia imagen y la frecuencia de RF. Entonces, es una relación, digamos que de comparaciones entre primero que todo lo que es la frecuencia imagen y la RF, menos la frecuencia RF sobre la frecuencia imagen. ¿Cómo puede encontrar uno esto? Pues uno lo puede encontrar en términos, puntualmente hablando, en términos logarítmicos. Uno puede calcular esto en términos logarítmicos. Entonces esto sería 10 logaritmo de la IFRR, en este caso. Aquí hay un problemita propuesto para que lo desarrolle, no es muy complicado. Dice, para un selector súper heterodino de banda comercial de AM con frecuencia intermedia, RF y oscilador local 455 kHz, 600 kHz y 1055 kHz respectivamente. O sea, tenemos FI, RF y el oscilador local. Entonces todos esos valores están allí. Entonces determine lo siguiente, la frecuencia imagen. Entonces la frecuencia imagen es fácil, ¿no? En este caso, porque no es sino sumar 1055 más 455 que me da 1510. Ese es rápido. La IFRR, entonces supuestamente aquí el Q del preselector vale 100. Entonces, ¿qué tocaría venir a hacer?
Entonces aquí, en ese caso, yo ya tengo la relación de frecuencias de RF, la frecuencia imagen, ¿cierto? Y tengo el Q y tengo el ρ, que ahí puedo ya calcular todo, en este caso. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, pongan cuidado. Entonces, en este caso, pues vamos a tener unas consideraciones. ¿Qué tienen en cuenta los receptores superheterodinos? Pues los receptores superheterodinos consideran un alto grado de rechazo de frecuencias imagen. Es importante eso, pues cuando uno está haciendo receptores superheterodinos debe considerar esta parte. Pues obviamente esa es una de las cosas que hay que mirar dentro de estos aspectos, ya, en este caso. Dice allí que por lo general en la banda de transmisión estándar la frecuencia imagen no es un gran problema. Dice, infelizmente esta situación no es fácil de obtener en frecuencias más altas que son usadas por muchos receptores de comunicación. De hecho, hoy en día la tendencia de todos los receptores de comunicaciones no es el usar frecuencias bajas de considerar, por eso es que ha sido tan desechado el AM. Entonces, hay una técnica allí que, por ejemplo, para contrarrestar esto que se denomina doble corrección, doble conversión, para precisamente resolver el problema, en este caso de las frecuencias imágenes. Este es el problema. Aquí hay un ejemplo, ¿no? En este caso, si otro problema planteado, dice acá que tenemos un receptor de banda civil con inyección lateral superior y una portadora de RF de 27 MHz y una frecuencia central de intermedia de 455 kHz. Dice, determine la frecuencia del oscilador local. Fácil, ¿no? La frecuencia imagen, la relación de rechazo de frecuencia imagen para una Q igual a 100 y la Q el preselector necesaria para lograr la misma IFRR que la alcanzada con una portadora de 600 kHz. O sea, en este caso, ¿cierto? Como la del problema anterior. Entonces, en este caso, pues habría que hacer una modificación en los cómputos. Pues aquí está prácticamente determinado todo. Y pues obviamente la frecuencia del oscilador local es fácil, porque sencillamente lo que están haciendo es sumando la frecuencia de RF más la frecuencia de intermedia y da 27.455 MHz. Para la frecuencia imagen, pues tenemos en este caso, ¿cómo se trabaja? Pues sería la suma precisamente de 27.455 más 455. La frecuencia imagen rápidamente sabemos que vale 27.91. Entonces ya con estos datos aquí ya tengo la frecuencia imagen y la frecuencia de RF. Entonces yo ya puedo encontrar la IFRR. En este caso que puede ser 6.7 en este sentido o 8.25 dB. Ahora, dicen aquí que reordene la ecuación para despejar un Q para que se obtenga una RF de 600 kHz. O sea, ya con una RF de 600 kHz, en este caso, en vez de trabajar yo con una RF que está acá, que vale 27 MHz, sino 600 kHz, entonces ¿cuánto me cuesta el Q? Pues el Q tiene que ser mucho más bajo. Porque aquí en la anterior usábamos un Q específico de 100. El Q va a bajar a 3.139. Esa es la explicación del problema, ¿no? En este caso. De los ejemplos, pues miremos la cosa que sucede acá. Dice acá, que es lo que acabo de mencionar, que mientras mayor es la frecuencia de la portadora RF, es más difícil de evitar que la frecuencia imagen entre al receptor. Para la misma IFRR, las portadoras de RF de mayor frecuencia requieren un filtro preselector de mucho mayor calidad. Entonces, el Q sí indica algo. Entonces, cuando los filtros tienen un muy bajo Q, probablemente estemos manejando nosotros, en ese caso, sistemas de bajas frecuencias. Cuando los filtros tienen muy alto Q, estamos manejando sistemas de muy altas frecuencias. No se les olvide esa parte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo cuánto consideraría muy alto Q? ¿Cuánto consideraría muy alto? Por eso es lo que te acabo de decir. Mira, cuando tenemos muy alto Q, es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Cuando tenemos un muy alto Q, tenemos manejos de frecuencias de RF altos. Y cuando tenemos muy bajo Q, pues tenemos valores de frecuencias de RF bajos. Lo que estamos mencionando acá. ¿Está claro? Bueno, acabemos esto el día de hoy. Luego alcanzamos y con esto nos vamos para el parcial.
¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se habla? Ahora hablemos de los amplificadores de RF. Estamos hablando de los circuitos que están componiendo esto. Entonces, en RF, pues uno usa, ya sabemos que todo esto se convierte en el hecho de mencionar la palabra superheterodino. Eso realmente pues es como la vida de esto. Entonces uno puede montar muchas etapas o simplemente 2, 3, 4 etapas. Entonces los receptores convencionalmente, digamos algo así, que pueden partir de que ellos tengan una sección de RF en el circuito de sintonía de la entrada del sistema mezclador. ¿Cuáles son los beneficios de usar amplificadores en estas partes? Pues una mejor rechazo, una mejor relación de rechazo de la frecuencia imagen, o sea, una mejor IFRR. Pues obviamente se aumenta la ganancia, se mejora la sensibilidad y hay mejores características para el manejo de la relación señal a ruido. Entonces, un amplificador de RF, por lo general, pues la gente lo monta con FETs, pero digamos que no quiere decir que no se pueda montar con BJTs. Pero ¿por qué el FET es preferido? Pues cuando se monta con FETs es básicamente, o sea, cuando las etapas específicas están montadas a punta de FETs es por la alta impedancia de entrada que ellos ofrecen. Eso involucra que en un circuito se mejore mucho la sensibilidad. Entonces, cuando estén buscando amplificadores, buscar que estos estén dispuestos por FETs, en este caso. Entonces, ¿qué características tiene que tener un amplificador de RF? Cuando están buscando un amplificador encapsulado tipo DIP, o sea, tipo cucaracha, tiene que buscar lo que tenga bajo ruido térmico, primero que todo, baja cifra de ruido, muy importante, que tenga una ganancia de moderada a alta, no necesariamente que digamos que es que mira que este tiene 100 y este tiene 1000, entonces me voy por el de 1000. Bueno, depende de qué niveles de cosas querrás subir y qué querrás montar. Obviamente eso va a implicar que la escogencia de la ganancia moderada a alta involucra una baja distorsión por intermodulación y armónica, para que supuestamente usted pueda tener unos conceptos de comportamiento casi que lineales, una selectividad moderada, una alta relación de rechazo de frecuencia-imagen, en este caso. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, profe, otra cosita. Yo he visto, por ejemplo, en amplificadores que usan transistores que usan transistores FET, pero lo usan con encapsulado metálico. Porque a lo mejor son usados con las señales de potencia, la señal es alta, ¿no? Y el consumo es alto, porque en ese sentido esos amplificadores cuando tienen encapsulado metálico, como primera medida, lo que hacen ellos es adecuar, o sea, el problema de estas cosas, ¿sabes también qué son? Ten en cuenta que el problema de esto, por la referencia que tienen, son las tierras. Los chasis metálicos dan la disponibilidad de que lo que esté adentro de ellos, dan la posibilidad de una vez usar una referencia común. Una de las cosas que me parece a mí que es mucho más importante en todos estos tipos de amplificadores es el manejo de las tierras. Yo pensaría que esa es una de las cosas. Y la otra es el contexto de la disipación, por el asunto del manejo específico del movimiento de electrones que esto tenga y que genere en ese caso algún tipo de temperatura que ayude a generar ruidos térmicos. Entonces, entre más refrigerado, yo lo miro por ese lado, por esa parte lo encapsulo, además por el concepto de las potencias. A ver, te digo una cosa, no es lo mismo tener un transistor o un FET montado en silicio, en plástico, que tenerlo montado en ese caso en chapeta, a nivel de lo que es como una especie como de moneda. No sé si me hago entender. Esa diferencia entre los dos tipos de componentes me indica a mí el consumo de potencia. Es la primera cosa que te voy a decir. ¿Sí me entiendes? Entonces el uno sería de muy baja potencia y el otro es de alta potencia. ¿Está claro? Sí, señor. En televisión, por ejemplo, la gente no... Sí, señor. O sea, en la parte de televisión, lo que pasa es que hay corrientes muy altas, pero por corrientes muy bajas, pero voltajes muy altos. ¿Ya? En este caso. Por ejemplo, aunque esto no viene al caso, pero ese tipo de situaciones, por ejemplo, anteriormente cuando los televisores eran de caja, habían unos elevadores de voltaje que específicamente ayudan a bombardear la pantalla de datos. No sé si conocen el término flyback.
Entonces, una de esas cosas que fueron las que puntúan, o sea, esos televisores usaban transistores de chapeta. De hecho, los equipos de sonidos un poco más viejitos tenían ese tipo de cosas. Lo que pasa es que hoy en día eso ya no se ve, ya en este caso. Bueno, sigamos para acabar esta parte. Entonces, aquí están los amplificadores de frecuencia intermedia. Esos amplificadores de frecuencia intermedia son los encargados de entregar el grueso de ganancia al sistema receptor. Por eso es que es importante que uno esté vigilando constantemente esas características que hace un rato mencionamos, que eran la sensibilidad y la selectividad. Un amplificador de frecuencia intermedia no es muy diferente de los amplificadores de RF. ¿Por qué? Porque resulta que la diferencia es que este opera en una frecuencia fija, en cambio el amplificador de RF puede operar en un rango de frecuencias. Entonces, en este caso, esto, pues uno podría decir que lo típico de manejar en etapas de amplificación es de 2 a 4 en la parte de frecuencia intermedia, ¿cierto? Miremos el análisis de un sistema receptor. Vamos a mirar un ejemplo que está acá. Revisemos un poquito en este caso. Aquí es importante considerar que los valores de referencia que vamos a medir de potencia en estas etapas están referenciadas en dBs. Normalmente son dBs milivatios y dBs vatios. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ustedes encontrar un diagrama en bloques completo ya. Entonces, este es todo el sistema. El sistema, ¿cómo lo vamos a encontrar? Aquí tenemos la antena. Aquí tenemos puntualmente a ver, este donde hace la sintonía, antes o después. O sea, fíjense que hace un momento nosotros o sea, este es un modulador de alto nivel o un modulador de bajo nivel. Jóvenes. De alto, profe, no porque la amplificación está al final. De alto, profe, no porque la estamos en amplificación está al FT, final. porque esto es un demodulador, esto es un receptor. Ojo, ¿no? Porque acá, acaba de mencionar, esta es la antena. O sea, si esto fuera un modulador, sí, sería no, este sería de bajo nivel porque resulta que nosotros, mire, la salida está por acá. Mire todas las etapas que tienen que correrse. Nosotros dijimos, ojo con esa pregunta, ¿no? Fue una pregunta boba, ¿no? Le dije, ¿qué tipo de moduladores? ¿De alto o de bajo nivel? Si hubiera sido, si la antena no hubiera estado aquí, sino acá, entonces, en ese caso te diría es de bajo nivel porque la modulación y la mezcla de señales y las cosas están pasando antes de la etapa de salida. Eso sí, ¿no? Bueno, entonces, van poniéndole a la vida, jóvenes. El hecho es que aquí nosotros estamos viendo que por etapas, de acuerdo a las ganancias de esto, se producen unas salidas. Aquí, por ejemplo, tengo 81 dBm, aquí 78, 54, 28. ¿Qué creen ustedes que está pasando con el nivel de la señal? Pues puntualmente hablando, la señal una vez que se ha traído de RF ha tenido un decaimiento y unas caídas. Potencialmente las etapas de frecuencia intermedia lo que ayudan es a sostener la señal y filtrarla. ¿Hasta qué valor? Hasta que supuestamente esto llega a ciertos niveles y aquí en el amplificador de audio de salida se le da una cierta ganancia para que pueda ser reproducida. Por ejemplo, acá están viendo ustedes en este caso que es una señal de 8 microvoltios a 50 ohmios, en este caso, con una potencia de 1.28 picovatios. Esto es muy pequeño. O sea que esto tiene menos 89 dBm, en este caso, en la entrada de la sintonía de la antena. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿sí?, que está datado de la figura que está anterior, que dice que muestra un receptor de radio. La antena recibe una señal de 8 microvoltios. Acá está sí, es 8 microvoltios, no picovoltios, microvoltios, en una impedancia de 50 ohmios. Dice, calcule la potencia de entrada en vatios, en dBm y en dBvatios, y calcule la potencia que llega a la bocina. O sea, en otras palabras, hay que hacer el recorrido de todas estas potencias hasta mirar a ver aquí qué sale. En este caso, por favor, cierren el micrófono. Entonces, las respuestas están acá, para que me hagan el favor de desarrollar el problema en este caso. ¿Listo? Aquí está el recorrido de potencias y cómo ha sido tratado. Fíjense que esos 30 dBm son los que específicamente se han demostrado que están acá. ¿Listo? Entonces, el ejemplito está lo más de chévere para seguirlo. Entonces, si a vos te dicen, bueno, convertime esta potencia a vatios, entonces esta potencia va a equivaler a un vatio.
Ya, bueno, estos son básicamente cosas de mencionar. Pues los receptores de AM en un circuito integrado lineal, pues obviamente las cosas van a cambiar. O sea, los receptores puntualmente de AM, en este caso integrados, por ejemplo hay un LM18, hay muchos, esto no es el único. Pues supuestamente lo que han considerado en ese caso es que pues tienen unas mejores respuestas. Es que esto ya tiene todo por dentro, o sea, uno ya hoy en día no es como antes que uno le decía vaya y haga un radiecito, y uno iba y se buscaba una cajita de májar blanco y montaba estas cosas con condensadores y vainas y podía montar un parlante y todo le funcionaba. Pues que qué berraquera, ¿no? Ya hoy en día uno se compra un dispositivo de estos, es más, de hecho un Arduino puede montar un radio de estos y ya, en este caso, ¿ya? Esa es la situación, estoy en clase. Entonces, en ese caso, pues no sé si tenga algunas preguntas para supuestamente mencionar esta parte. ¿Listo? ¿Tienen algunas dudas o jóvenes?